Y ahora sí vamos a fondo. Ahora sí vamos a fondo. La negociación con el Fondo Monetario y los precios al consumidor, sobre todo los de artículos de primera necesidad y alimentos consumidos por pueblo, son los temas centrales en discusión en nuestro país. Y son los temas que ocupan y preocupan al gobierno. Mientras la oposición sigue enredada con las disputas internas, tanto propias como ajenas, no solo las propias, ¿no? Están ocupadísimos en ver si Alberto o si Cristina es cosa que realmente tiene una importancia mínima. Los dos temas, el fondo y los precios al consumidor, están íntimamente relacionados. Y el eje, digamos, de la discusión, ¿cuál es? Está claro que hay que reducir el déficit fiscal porque esa es la exigencia histórica, clásica del Fondo Monetario Internacional. Y para renegociar esa deuda monstruosa que contrajo el anterior gobierno, una exigencia del fondo es la reducción del déficit. Ahora, el déficit se puede reducir de maneras muy distintas. Se puede reducir reduciendo egresos o aumentando ingresos. Y dentro de esas dos grandes unidades se puede elegir a quién beneficiar o a quién perjudicar. Es decir, quién va a correr con el costo. Y yo digo, para decirlo bien simple, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Las grandes fortunas o los pobres jubilados y trabajadores? Ese es el debate. Bueno, el domingo pasado, a las 10 de la noche, el presidente Alberto Fernández transmitió un mensaje grabado donde anunció lo que vamos a escuchar ahora. En la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras. Ese mensaje es interesante porque que la participación de Cristina en esas medidas la haya revelado Alberto es parte de la decisión de ella de realzar la autoridad presidencial. Obviamente está, acordado entre ellos quién lo iba a anunciar y de qué manera. No es que a él se le ocurrió y ella se enteró escuchando el discurso. Es decir, hubo, una carta famosa de ella en la semana posterior a las primarias y la renuncia de los ministros más próximos a ella, que fue un baldazo de agua helada que despertó al gobierno y en los 2 meses siguientes le permitió mejorar el desempeño electoral, evitando la catástrofe que se preanunciaba. Pero ese no puede ser el modo permanente de relación entre el liderazgo político y la gerencia. Y nadie lo tiene más claro que ella. Entonces, esta es la primera constatación de esta semana. Y también responde a lo que todos los negociadores argentinos con los acreedores, tanto privados como institucionales, han visto en todas las discusiones sobre el tema, que todos quieren saber cuál es la posición de Cristina sobre el acuerdo en ciernes. Es decir, porque
ellos tienen muy, pero muy en claro que, digamos, el poder político en la Argentina lo tiene Cristina. Entonces, en una situación compleja, porque, digamos, ella tiene el poder, pero Alberto tiene la presidencia. Entonces, es una pintoresca situación argentina. Y bueno, todo el mundo sabe que el poder es una construcción social más importante que las denominaciones institucionales. Nosotros ya el 31 de octubre en el cohete, en una nota que se llamó Se alinean los planetas, señalamos la sintonía que Alberto y Guzmán habían logrado finalmente con el discurso de Cristina sobre este tema. Y eso es lo que permitió ese trabajo conjunto que puso Alberto el domingo 14 y que ratificó Guzmán en una entrevista esta semana. Bueno, el proyecto no va a estar terminado antes de fin de mes, no está todavía, pero hay algunos puntos que han quedado ya claros, digamos, hablando con los funcionarios, se puede establecer que, digamos, el pedido del gobierno argentino de que el plazo de 10 años que el fondo establece para los acuerdos de facilidades extendidas no se va a conceder. El fondo no va a conceder un plan por más de 10 años. La Argentina había pedido 20. Lo mejor que consiguió la Argentina en esa negociación es una cláusula de nación más favorecida. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el futuro el fondo modifica sus programas y le otorga a cualquier país o categoría de países en el futuro mejores condiciones, esto se aplica también a Argentina. Es decir, que la consideración del caso argentino iría dentro de un paquete general, no como caso específico. Otro pedido que hizo la Argentina es que se modifiquen las sobretasas que el estatuto del fondo impone para aquellos países cuyos créditos exceden el porcentaje que le corresponde por su participación en el capital del organismo. Es decir, el fondo está constituido por países que tienen un porcentaje en el capital y en función de eso les corresponde un máximo prestable. Pueden recibir hasta tanto. En el caso de la Argentina ha sido un exceso total, absoluto, porque la Argentina no es uno de los principales accionistas del fondo, pero recibió el crédito más importante de la historia del fondo. El fondo se creó en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, y han pasado 87 años hasta el día de hoy y no ha habido un crédito equivalente al que recibió el gobierno de Macri en toda la historia del fondo. Entonces, bueno, se le aplica una sobretasa. En vez de pagar el 1,5%, tiene que pagar el 4% o el 4,5%, que es un fangote de mosca, digamos. Eso son unos 900 millones de dólares anuales de sobretasa, y la Argentina, digamos, planteó que le sacaran la sobretasa. ¿Por qué pidió que se la sacaran? Y porque el fondo es corresponsable, y además lo ha dicho el anterior gobierno de Estados Unidos a través de su representante en el fondo, que es el actual presidente del BID, el cubano Mauricio Claver Carone, y lo ha dicho el propio Macri. Lo ha dicho en el momento en que se otorgó el crédito y lo ha reiterado ahora, la semana pasada, que fue un apoyo político del gobierno de Trump apuntando a la posible reelección de Macri como presidente, que no, como todos sabemos, y gracias a Dios, como dice este ateo, no se produjo. Pero acá vos decís, entonces no se modificarán las sobretasas. No te bajan tampoco las sobretasas. Y bueno, los accionistas mayoritarios del fondo, que son Estados Unidos, Europa, Japón,
le imponen al equipo técnico de la institución ciertas restricciones. Y entonces no conceden esto que pidió la Argentina. Sí hay un punto a favor, pero que yo digo que es una bandada en vuelo y no un pájaro en mano, y es la posibilidad de que el año próximo se cree en el Fondo Monetario un fideicomiso que se llama de resiliencia y sostenibilidad, que fue recomendado por el G20, que permita a los países más poderosos transferir a los más pobres y a los de ingresos medios, como la Argentina también, la ampliación reciente de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario. El fondo hizo a raíz de la pandemia, una ampliación de 650.000 millones de dólares, de los cuales a Argentina le correspondieron 4.400 por su participación en el fondo, y hay otros países que tienen más capital en el fondo, a los cuales les correspondió mucho más. Bueno, Alberto, en los sucesivos viajes que hizo, fue acordando con distintos países la posibilidad de que esos países le cedieran a la Argentina sus derechos especiales de giro. Y eso lo acordó con México, con España, con Francia y con Portugal. Pero está por verse si el fondo va a conceder eso. Es una posibilidad. Lo más importante es que el fondo no va a exigir las temidas reformas previsional y laboral que limarían ingresos y derechos de jubilados y trabajadores, porque esto generaría una guerra social. La Argentina, cuando Macri intentó esas cosas, ardió el país. Y volvería a arder si se volviera a intentar eso, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, en definitiva, de la reducción del déficit fiscal. Y ahí hay 3 puntos. ¿De qué magnitud? ¿En qué plazo? ¿Y de dónde saldrán los recursos? Bueno, en eso se está trabajando, en eso se está negociando con el fondo. Ahí hay muchas versiones distintas que yo no voy a repetir porque no sé cuál es la verdadera. La verdad, y como en estas cosas hay operaciones y también hay errores posibles, prefiero no dar detalles, sino tipificar, cuál es la cuestión, qué reducción, en qué plazo y con recursos originados dónde. Ahora, permanentemente se escucha que el fondo cambió, que hoy tiene un rostro humano. Ahora, eso lo dice cada gobierno que negocia con el fondo, te dice eso. Siempre. Hoy lo dice el gobierno de Alberto, antes lo decía el gobierno de Macri. Y la verdad es que en este punto no ha habido grandes cambios. Y yo recuerdo que, en el año 88 del siglo pasado, el director gerente del fondo era un francés, como Christine Lagarde, y social cristiano, como Kristalina Georgieva, que llamaba Michel Camdessus, que estuvo en la Argentina un fin de semana reunido con Alfonsín y con su ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, sin que se hiciera, por supuesto, ningún informe público de que estaba en la Argentina. Venía a plantear un diseño que había realizado Henry Kissinger, que ya no era funcionario del gobierno, pero obviamente una personalidad de una influencia como pocos en los últimos 2 siglos, ¿no? Que planteaba que había que combinar la privatización de empresas con la capitalización de deuda. Vamos a explicar un poco qué son esas cosas, ¿no? Alfonsín dio algunos pasos en esa dirección.
designó ministro de Obras Públicas a Rodolfo Terraño, nuestro colega periodista, que hizo una apertura accionaria de empresas públicas al capital privado, con la hostilidad del peronismo, de la cual el vocero fue el senador Eduardo Menem, que denunciaba que eso era entregar el país. Y el secretario de Finanzas, Mario Broderson, aplicó una cosa que llamaba on-lending en inglés. ¿Qué era eso? Bueno, la deuda externa que la Argentina tenía, que era muy alta, la pagaba el Estado. Compraba dólares en el mercado paralelo, garpaba eso, y había un compromiso de las instituciones internacionales de que esa guita se le iban a prestar a empresas argentinas para inversiones productivas. Por supuesto, los Macri estaban en primera línea de ese negocio increíble, ¿no? Bueno, recién Menem, espantado por el final apocalíptico de Alfonsín, combinó los dos instrumentos y se realizó, digamos, esa cosa que llamaron el plan Brady y el plan Baker, por el nombre del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de Economía de Estados Unidos, Nicholas Brady y Baker. Y bueno, el resultado fue el remate a precio vil del capital acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas, el famoso desguace del Estado. Ahora, en enero del año 90, Camdesí dio un reportaje al diario brasileño El Estado, o Estado, de la ciudad de San Pablo, donde le preguntaron por los reparos que había a las políticas de ajuste que reclamaba el fondo. Y ahí Camdesí dijo una cosa muy interesante, y leo textualmente: no hay ninguna razón particular para que el precio del ajuste recaiga sobre los más pobres. Cuando esto sucede es porque el gobierno lo permite. El gobierno debe pedir más a los privilegiados de la sociedad, porque proteger a los más pobres es la clave del éxito. 1990, hace 31 años dijo esto. Y bueno, Christine Lagarde, de quien todos debíamos estar enamorados según el gato, decía que existía un nuevo fondo con sensibilidad social porque permitía que el 2% de los 57.000 millones de dólares del préstamo se dedicaran a asistencia social a los más necesitados. Y unas moneditas, ¿no? La limosna. Bueno, ese es el rostro humano. Ahora, en la pandemia, digamos, esto tuvo un refuerzo porque, digamos, ahí yo cito un artículo de un medio digital de noticias financieras muy importante que se llama Business Insider, que dice que el fondo presiona a los gobiernos para que consideren nuevos impuestos con los que recaudar dinero fresco entre los más ricos. Es decir, lo que aquí se hizo con la contribución extraordinaria, en definitiva, ¿no? Y el artículo cita como fuente un documento de política sobre cuestiones fiscales, en el que el fondo dijo que los encargados de formular políticas deberían revisar el aumento de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio. Ese documento fue producido por el Departamento de Asuntos Fiscales del fondo y sugiere aumentar las tasas a la riqueza. Y también propone un plan para fortalecer las estructuras de gestión de crisis en las agencias recaudadoras. Esto quiere decir, por un lado, aumentar impuestos y por otro lado, recaudar bien. Digo, porque hay un fenómeno que
que está muy acentuado en el tercer mundo, de elusión y de evasión fiscal, es decir, de esconderse en las guaridas fiscales, en los que además, como ya hemos dicho más de una vez, en castellano se mal traducen como paraísos fiscales, cuando en inglés las palabras son parecidas, ¿sí? No es heaven, que es cielo, sino haven, que viene a ser guarida. Exactamente, exactamente. Ahora, la novedad es que hoy en la Argentina hay un gobierno que parece dispuesto a tomar la palabra a los directivos del fondo y buscar recursos donde hay. Pero lo que pasa es que en ese momento aparece el fondo de nuevo con un mensaje contradictorio. Y el fondo, bueno, ya sabemos, digamos, ha sido desde su creación el auditor de los grandes capitales y, por supuesto, los bonistas, los acreedores privados van a presionar al fondo vía el Tesoro de Estados Unidos para que la Argentina genere un superávit fiscal que les asegure cobrar sus créditos reestructurados. Digo, la negociación con los bonistas privados que hizo Guzmán es muy interesante, muy buena. Digo, la Argentina se ahorró 37.800 millones de dólares que tendría que haber pagado y que no va a pagar. Pero de todos modos lo que tiene que pagar es un fangote de guita, es mucho más que lo que ahorró, y si a eso le sumás los 45.000 millones que se le den al fondo, no, digo, si no hay un acuerdo con el fondo ahora, en el año 22 hay que pagar 19.000 millones de dólares al fondo y otro tanto en el año 23. No, realmente no hay forma de hacerlo, ¿no? De modo que la negociación es indispensable. Ahora, vos hablás de impuestos, tasas o gravámenes y bueno, el patronato local se pinta la cara y sale en son de guerra. Y es un patronato que está más transnacionalizado hoy que en tiempos de Camp de Sud. Claro. Y amenaza con calamidades horribles a quien se atreva a subir un impuesto. Mira, la semana pasada, por ejemplo, el Congreso trató un proyecto de ley de envases. Es un proyecto que originariamente habían presentado en el año 18 María Emilia Soria, la hermana del actual ministro de Justicia, y que, si no recuerdo mal, ahora es intendenta de una ciudad de Río Negro, donde antes el intendente era el ministro Soria y antes era el papá de los dos. Qué cosa de familia, ¿no? Y Facundo Moyano son los autores de ese proyecto, que cuenta con el apoyo de Máximo Kirchner. Bueno, ese proyecto fija una tasa de hasta el 3% sobre el precio de los envases, no sobre el precio de los productos que contiene el envase, sobre el precio de los envases para el reciclado posterior, porque si no, todo eso termina en la tierra o en el mar, contaminando y avanzando en la destrucción del único planeta que tenemos. Bueno, ese proyecto se trató la semana pasada, tiene una media sanción, y bueno, la primera que salió a gritar de que está mal y que no lo van a permitir fue la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, la American Chamber, AmCham. Y en cambio, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso un proyecto de ley de desarrollo agroindustrial, y Alberto urgió su tratamiento en los mensajes de estos últimos días. Y una de las características de ese proyecto es que inhibe el incremento de retenciones por 4 años. Bueno, si no podés aumentar las retenciones, estás en un problema serio, porque, digamos, acá hay un fenómeno que es un
un aumento del precio internacional de los alimentos muy grande. Y al mismo tiempo hay un aumento de las exportaciones. Entonces, las empresas que exportan pretenden cobrar en el mercado interno el mismo precio que cobran en China o en Europa o en donde sea que vendan. Y si no, no venden, desabastecen. Es un nudo muy difícil de la carne, la leche, el pan, el aceite. Han aumentado de precio en forma vertical en el mercado internacional. Y bueno, hay algunos estudios que muestran que una botella de aceite argentino cuesta más en un supermercado de Buenos Aires que en Bruselas. La misma botella del aceite argentino. Bueno, eso, ¿cómo manejas eso? La única forma es aumentando retenciones. Ahora, hay una restricción política grave, porque después de lo que fue la batalla del año 8 por el tema de las retenciones y el voto no positivo de Cleto, es difícil plantear ese tema, ¿no? Acuérdense que buena parte de la izquierda marxista apoyó a la sociedad rural en ese conflicto. Bueno, en el último año de gobierno de Cristina, en el año 15, los precios internacionales eran más bajos y las regulaciones eran más duras que ahora. Es decir, que estamos jodidos. Es una situación muy, muy compleja, muy difícil. Lo único, digamos, que de alguna manera desalienta la disparada de precio en el mercado interno, del trigo, del maíz, de la carne, de la leche, es el tipo de cambio oficial que está contenido. Ahora, esto a su vez, este tipo de cambio contenido, mantiene alta la brecha con el tipo de cambio paralelo. El tipo de cambio paralelo no tiene incidencia en los precios, incidencia directa en los precios, pero aumenta las expectativas devaluatorias. Y al aumentar las expectativas devaluatorias reduce la oferta, porque el que tiene algo para vender trata de no venderlo ya, esperando que se produzca la devaluación, y en vez de darle 100 mangos por $1 le den 200, para decirlo mal y pronto. Y además, bueno, el Fondo Monetario exige que se achique la brecha justamente entre los distintos tipos de cambio. Y de remate, esto hace que sea mucho más caro en las compras directas por parte del Estado para los planes de asistencia a los más necesitados. Es un círculo vicioso realmente muy denso, muy denso. Ustedes se acuerdan que yo le hice varias entrevistas al presidente Fernández, y ahí un tema que se repitió en varias entrevistas fue la disyuntiva entre la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones. Sí, la sustitución de importaciones favorece la diversificación productiva y una mejor distribución del crecimiento. En cambio, el incremento de las exportaciones tiende a la concentración, la reprimarización y a una distribución regresiva, y genera excedentes que no se reinvierten en el circuito productivo porque se van para pagar deudas. Esta es una de las disyuntivas más fuertes de este momento. Ahora, esto va en el sentido de lo que decíamos de cobrarle a los que la tienen, ¿no? La otra es la idea de recortar los ingresos del sistema previsional, es decir, de los jubilados. Es la primera tentación. ¿Por qué? Porque es el rubro principal del gasto público, es lo que más guita se lleva. Yo no me acuerdo exactamente, pero es cerca del 60% es. Pero ahí podés recortar algunas cosas como
revisar un poco temas pendientes como el Poder Judicial, ¿no? Y todo el tema de las jubilaciones. Sí, podés, pero tampoco en primer lugar te cagan a cautelares. Te cagan. Eso ya a futuro, digamos, sí. No, y en segundo lugar, digamos, ya está. Digamos, ya hay una ley que plantea que los jueces designados antes de esa reforma no pagan impuestos a la ganancia, pero los designados a partir de esa reforma sí pagan. Pero de todos modos, es un porcentaje mínimo sobre el total. Por supuesto, es una de las cosas que se pueden recortar sin daño, ¿no? Ahora, además hay límites objetivos a la posibilidad de clavar el cuchillo ahí. Siempre se habla, digamos, de los superávit gemelos del kirchnerismo, del primer kirchnerismo, del Néstor kirchnerismo. Y no del Cristina kirchnerismo. Esa distinción que hizo Matías Culfas en su libro Los tres kirchnerismos, ¿no? Siempre se habla de los déficits gemelos. Lo que no se suele recordar es el punto de partida. Cuando Kirchner terminó la presidencia en el año 7, la jubilación media era de $215, medida en dólares, ¿no? En los 8 años de Cristina casi se triplicó. Pasó de 215 a 565. Y lo mismo ocurrió con el haber mínimo, que pasó de 177 con Néstor a 419 con Cristina. Y después, cuando se fue Cristina y vino Macri, de nuevo para abajo. El haber medio bajó a 362 y ahora están 355, y el mínimo bajó a 237 y ahora está en 235. Es decir, esos haberes jubilatorios eran los más altos de la región y hoy están entre los más bajos. Entonces, es muy difícil meter el cuchillo ahí sin hacer un descalabro, ¿no? Otro tema que tiene que ver con la paridad de género en la Corte, el tema de las coberturas de las mujeres en edad de jubilarse. Las moratorias que dictó el gobierno de Cristina permitieron que la cantidad de mujeres en edad de jubilarse que tenían una jubilación subiera del 45 de las mujeres, del 45,6 al 70%. Es decir, no llegaba a la mitad las mujeres que tenían jubilación y pasaron al 70%. Y ahora apenas superan la mitad. Están en el 54,7%. Sí hay margen para la reducción del subsidio al consumo eléctrico. Digamos que hay subsidios. Digamos, llevamos años escuchando que el subsidio eléctrico sirve para que se calefaccionen las piletas de natación de los más ricos, ¿no? Y digamos, años en los cuales los sucesivos gobiernos hablan de la segmentación para que el que tiene pague y el que no tiene reciba subsidio. Cristina lo anunció al ser reelecta en el año 11, lo que se llamó la sintonía fina, y no lo pudo aplicar. Y Alberto, en cuanto asumió, 8 años después, acuérdense en las entrevistas que le hice, y decía que era muy simple, que se podía hacer, que apretabas un botón y que con las ayudas sociales para la pandemia había un registro muy detallado y que sabías perfectamente. Bueno, hasta ahora no se logró. Sí se puede hacer, pero hay que hacerlo, ¿no?